Estamos en otra edición de resumen semanal, como todos los viernes a las 7 de Washington, y por supuesto con Leonel Paredes de Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras, Leonel? ¿Cómo está, Giovanni? Muy bien, muy bien. La verdad, muy, muy contento de estar nuevamente acá. Y bueno, si te parece, no sé, vamos con las noticias más destacadas de la semana. Claro que sí, vamos rápidamente a las noticias más destacadas de la semana. Primero, en el Perú, el presidente Vizcarra anunció que la fase 4 empezará a partir de octubre. En Uruguay redobla la apuesta y relega a Argentina, ya piensa en una bolsa de valores digitales. Estados Unidos tiembla Tesla. Volkswagen lanzó el ID4, su primer SUV 100% eléctrico con más de 500 kilómetros de autonomía. Y en Estados Unidos, Amazon, el gigante de e-commerce, sigue avanzando en el entretenimiento hogareño y presentó un sistema de gaming en la nube para competir contra Google y Microsoft. Estas son las noticias más importantes de la semana. Vamos a comentar un poco más sobre ello más adelante en el programa, pero primero vamos con nuestros invitados de la semana. Tenemos unos invitados muy, muy importantes. Bueno, vamos a presentar al primer invitado, Willy Cohen, periodista económico, especialista en economía. Se destaca en diferentes medios, uno en FM Millennium, una emisora muy conocida acá en la Argentina, con su programa Somos Nosotros, y también lo hace en La Nación Más, un medio muy conocido. ¿Cómo estás, Willy? Buenas tardes, Leonel Paredes acá, Giovanni. Bienvenido, Willy. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, muy buenas noches aquí en un viernes atípico en la ciudad de Buenos Aires. Un cariño muy grande para ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Willy? Acá estamos presentándote, o sea, también decíamos que Willy hoy está en el programa con Longobardi, con Marcelo Longobardi, que es un periodista estrella en Argentina, en Radio Mitre, que bueno, hoy hizo el pase con la nata, Willy. ¿No, Willy? O sea, hoy, ¿cómo estuvo el programa? Sí, bueno, por supuesto es un programa que es líder en audiencia en la Argentina hace más de 20 años. Yo me incorporé en los últimos años en esta etapa de Radio Mitre. Tengo una larguísima y entrañable relación con Marcelo Longobardi, con quien trabajamos juntos desde que tenemos 30 años, así que hemos vivido enorme cantidad de historias, por supuesto, como ustedes se pueden imaginar, siguiendo la vida política y económica, sobre todo de la Argentina en mi caso. Así que sí, la verdad que para mí es un gusto enorme. Y Marcelo también ha encontrado una buena forma de poder tener la tranquilidad de si se quiere tomar un fin de semana largo, si se quiere tomar unos días de vacaciones, y bueno, sabe que, digamos, le cuidamos el boliche, ¿no? Y en alguna medida el único acuerdo que nosotros tenemos entre nosotros es precisamente ese, ¿no? Que, digamos, yo la verdad que puedo hacer lo que se me da la gana a lo largo de todo el año, salvo cuando no está Marcelo. Si por algún motivo no está Marcelo, yo tengo que estar, digamos, disponible. Ese es el pacto de caballeros que tenemos, ¿no? Ahora, mientras que está Marcelo, que gracias a Dios está hace muchos años, yo puedo andar por todo el mundo sin ningún problema, ¿no? Lamentablemente ahora no tanto, digo. Recordemos que Marcelo Longobardi es periodista de la CNN, es un periodista recontra conocido y está en un ciclo, justamente el ciclo de entrevistas, que entrevista a muchas personalidades del mundo. ¿Querés que vamos con las preguntas, con la entrevista, bueno, Giovanni? Claro que sí. Bueno, primero que nada queríamos conocer, para quienes aún no conocen un poco de historia, si pudieras contarnos un poco cómo empieza Willy Cohen en la vida periodística económica, ¿no? Bueno, la verdad que fue una historia muy, muy increíble y como muchas cosas que a veces ocurren sin que uno lo tuviera planeado. Yo era un joven estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas en la Argentina, donde se estudian distintas carreras. Se estudia la carrera de contador público, licenciado en administración de empresas, y se estudia la carrera de licenciado en economía, de economista. Y bueno, yo elegí esa rama, digamos, de la carrera, y en aquellos años todavía no había tanta tecnología. En las universidades
seguramente igual que ahora, pero en forma digital, existía la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo eran pizarrones gigantes que había en los pasillos de las universidades, donde las empresas en general, y también los gobiernos de alguna manera, requerían empleo entre los estudiantes o los recién egresados de las carreras de ciencias económicas. Y naturalmente en el pizarrón de los accountants, de los contadores, bueno, allí había 3 o 4 pizarrones de todo lo que te puedas imaginar, Arthur Andersen, desde luego las Big Four, todas pidiendo. Después, para los licenciados en administración de empresas había un solo pizarrón, donde había no tantos pedidos, digamos, de empleo, de contratar. Y lo recuerdo como si fuera hoy, había un solo pizarrón con 2 cartelitos apenas para los licenciados en economía. Y uno de ellos, lo recuerdo perfectamente, decía estudiantes avanzados en ciencias económicas o licenciados en economía recién recibidos con vocación periodística. Y aparecía un teléfono. Y yo pasaba durante años por esa cartelera preguntándome qué iba a ser de mi vida, de qué iba a trabajar, qué iba a ser ministro de Economía, digamos. Bueno, y así pasó un poco el tiempo y en alguna oportunidad yo fui jugador de rugby en mi juventud, no muy bueno, de una división, digamos, ni siquiera de la primera división, y en una oportunidad un periodista que hacía una revista de rugby se jugaba el primer partido de rugby femenino en la Argentina. Esto eran los años 80. Y bueno, y entonces mi amigo era fotógrafo y yo no tenía nada que hacer un sábado y me dijo, acompáñame. El director de la revista que me conocía me dijo, ¿y no te animás a escribir unas líneas sobre el partido? Yo, bueno, encantado. Y la verdad que lo hice con enorme, como un divertimento, pero efectivamente me gustó mucho y después mirar la revista y ver que mi nombre aparecía, digamos, firmando la crónica. Eso la verdad que me gustó, ¿no? Y yo trabajaba en una empresa familiar, teníamos que renegociar un crédito con los bancos, un clásico, digamos, sobre todo en la Argentina, y por lo tanto necesitábamos para negociar ese crédito los distintos precios de cotización del dólar contra el peso, que ustedes saben en Argentina es una montaña rusa histórica, en distintos periodos. Con eso íbamos a sentarnos con el banco, a mostrarle lo que nos había pasado, en fin. Y entonces el gerente financiero, yo era como un cadete en esa empresa, un recién empleado, digamos, era estudiante al mismo tiempo, y entonces el gerente financiero de la empresa me dice, andate al archivo del diario Ámbito Financiero, que durante muchísimos años y hoy también es uno de los diarios más influyentes en el mundo económico argentino. Y dice, bueno, y pedí ahí a ver si te pueden dar el precio del dólar hace un año, hace 2 años, un poco las cotizaciones. Y efectivamente yo fui allí, me mandaron a un archivo, me lo acuerdo como si fuera hoy, por supuesto. Y efectivamente en esa época los diarios se archivaban a través de microfilm. Entonces uno tenía que mirar así funcionaban las cosas. Y así como antes de irme, yo ya tenía los datos, le pregunto a la persona que me atiende, le digo, yo soy estudiante, me falta un año para recibirme de licenciado en Economía, y le cuento la historia del pizarrón. Y él me dice, es el director del diario, que ya fallecido, Julio Ramos, un hombre muy importante en la prensa latinoamericana y obviamente argentina, es Julio Ramos, que a él le gusta buscar periodistas entre los estudiantes recibidos o recién recibidos de la facultad. Ah, qué interesante, yo ya venía con la historia de la revista de rugby. Y entonces, digo, ¿y cómo se hace para...? Están buscando a alguien para la redacción del diario. Yo digo, ¿y qué es la redacción del diario? Bueno, es donde están los periodistas. Ah, bueno, ¿y cómo? Bueno, dice,
justamente se está definiendo en este momento, me dice esta persona que me atendió, con quien después trabajé 15 años, digamos, y bueno, dice, bueno, mandate un currículum, escribite algo y mandalo, pero mandalo mañana, porque recuerdo perfectamente la Semana Santa y se venía un jueves, viernes santo, sábado y domingo, y durante el fin de semana aparentemente iba a haber un cónclave e iban a decidir, bueno, a quién incorporaban. Así que tenés tiempo, y me acuerdo perfectamente porque el jueves santo las oficinas trabajan hasta las 13, y él entonces me dijo, tenés que venir antes de las 13. Por supuesto, yo tenía 22 años, ya vivía solo. Ese miércoles antes del feriado del jueves santo no me acosté a una hora demasiado decente y por supuesto me quedé dormido. Y por lo tanto llegué a la 1:30 de la tarde a tirar lo que había escrito, que básicamente conté lo que hacía, bueno, lo que hacía en la empresa, y algunas notas. Claro que sí. Puse la nota de la revista de rugby también. Llegué y estaba cerrado. Ya estaba cerrado por el feriado de Semana Santa. Y recuerdo que en la esquina de Sarmiento, de la calle Sarmiento y la calle San Martín, donde todavía hoy está el mismo kiosco, y esto es hace ya casi 30 años, compré un sobre de papel madera y metí todo en el sobre y lo tiré por abajo de la puerta. Y con lágrimas en los ojos, me acuerdo cuando aquel Viernes Santo sonó el teléfono en el departamento donde yo vivía. Soy el doctor fulano de tal del diario Ámbito Financiero, hemos visto lo suyo, nos parece muy interesante, el señor Julio Ramos quisiera tener una entrevista con usted el día lunes. Bueno, yo no tenía ni siquiera un saco, le pedí un saco a mi hermano mayor y me presenté el lunes, bueno, a hablar con uno de los taicunes más célebres del periodismo argentino, ¿no? A quien yo en ese momento tampoco conocía tanto, digamos. Y bueno, y tuve una entrevista donde le dije la verdad, le dije, mire jefe, yo no tengo la menor idea, yo no sé ni escribir a máquina, pero la verdad es que yo quiero aprender. Años después, con este director del diario, que fue uno de mis padres, digamos, profesionales, con quien tuve también una entrañable relación, y él me dijo que a él lo que más le impresionó es que, bueno, yo le había dicho en ese momento, no tengo la menor idea, quiero venir a aprender. Nada, a los 30 días había firmado una nota en la tapa del diario Ámbito Financiero. Recuerdo también como el día de hoy, hasta el olor, cuando yo abrí la puerta de ese cuarto piso del edificio del diario Ámbito Financiero y me encontré con la imagen de las películas. Me encontré con esa imagen de Todos los hombres del presidente, ¿no? La película del Watergate, es decir, claro. gente en camisa con la corbata, fumando, caminando de un lado para el otro, las teletipos, en ese momento había teletipo, había telex, sonando los gritos, los diagramadores, las fotos. Bueno, no me fui nunca más de ese lugar y me quedé 15 años y me hice periodista especializado en economía al lado de monstruos del periodismo como Julio Ramos, Roberto García, Daniel Fernández Canedo, Carlitos Pañi, bueno, toda una generación de periodistas que nos formamos en el diario Ámbito Financiero de los 80, de los 90, y que, bueno, realmente nos apasionamos muchísimo. Tanto es así que lamentablemente le hice el gran disgusto a mi madre, y no me recibí, no seguí la carrera, me entusiasmé tanto con el periodismo que nunca más me fui de esa redacción y la verdad que no terminé la carrera, así que no soy licenciado en economía, si bien me dediqué, digamos, los últimos 30 años a seguir el tema, ¿no? Así que una historia que la cuento larga, pero porque me parece realmente impresionante, ¿no? Muy interesante, claro que sí. Claro que sí, ¿no?
Pero bueno, sos uno de los referentes de la economía. Ahí, bueno, Giovanni, hacele si querés la pregunta, yo después le... Sí, yo quería preguntar, como alguien que ha estado tantos años haciendo seguimiento a la economía argentina y pues también además, seguimiento a la economía americana y regional. ¿Cómo ves la situación, la evolución tanto de la situación económica de Argentina desde tus principios hasta la fecha, a comparación a cómo ha evolucionado la economía americana a la fecha, ¿no? Desde aquellos tiempos en los cuales los Estados Unidos era una economía galopante, muy por encima de otras economías, y ahora estamos en una situación en la que China, regresamos a una nueva época de polarización en el mundo, ya no la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, pero sí de alguna manera una guerra económica, una guerra fría entre Estados Unidos y China, ¿no? Hoy en día. Y cómo países como nuestros países en la región, en Latinoamérica, incluyendo la Argentina, se ven afectados de una u otra manera también por estas situaciones. No sé, ¿cómo ves estos cambios, ¿no? ¿Alguna relación tal vez con esos momentos? Bueno, por supuesto que hay muchos temas en tus preguntas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo de a una, ¿no? Estuve la última vez en New York en noviembre del año pasado y tuve una reunión con varios bancos de inversión, de los más importantes, y en una oportunidad a uno de ellos le pregunté, bueno, ¿quién te parece que va a ganar esta disputa? ¿La gana Trump? ¿La gana Xi, el presidente chino? Y él me dijo, bueno, a mí me parece que es muy difícil que pierda China esta disputa, porque la ventaja que tiene China, por lo menos por ahora, es que tiene tiempo. China sabe que tarde o temprano Trump va a dejar de ser el presidente de los Estados Unidos, aun si lograra la reelección. Para China, 8 años finalmente no es nada. Probablemente cuando el presidente Trump termine su segundo mandato o no logre la reelección ahora en noviembre, el próximo presidente de China va a ser el mismo que estaba ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay evidentemente una realidad inexorable, que es, bueno, esta capacidad que tiene China de establecer reglas de alguna manera de un capitalismo salvaje en términos políticos y en términos económicos, y bueno, que evidentemente han representado una ventaja competitiva y comparativa muy, muy evidente en todos estos últimos años. Ni hablar en, digamos, en el universo, podríamos decir, post-pandemia, cuyos detalles, por supuesto, no estamos hoy en condiciones de presentar en términos nítidos, pero si uno más o menos mira el consenso de los analistas, de los economistas, parecería que finalmente quienes van a terminar más beneficiados del mundo post-pandemia, en principio, pueden ser los chinos, ¿no? O por lo menos el gobierno chino, lo cual no es lo mismo que los chinos, ¿no? Remember Tiananmen Square. Remember Tiananmen Square, ¿no? Es decir, que hayan tenido éxito económico no nos hace olvidar cuestiones que son obviamente inaceptables para nuestra cultura y para digamos, lo que todos queremos en el mundo, ¿no? Pero saliendo de esa cuestión, te diría que me parece que en ese sentido el avance de China y el retroceso, si se quiere, de Estados Unidos, me parece que va a ser algo que va a seguir muy presente. Obviamente creo que Estados Unidos hoy enfrenta un escenario de incertidumbre, incluso con algunos ingredientes, yo diría, de argentinización, ¿no? Que es esta situación que ahora se está planteando en términos de que puede haber una crisis política derivada de la incertidumbre electoral
después de las elecciones. Y bueno, yo creo que eso en alguna medida es una sombra que va a estar afectando posiblemente a los mercados de aquí hasta por lo menos noviembre, ¿no? Hasta que no se disipe esa incógnita, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, un final indecoroso de la era Trump. Bueno, vamos a ver cómo es, digamos, cómo impacta eso en la perspectiva de las compañías norteamericanas, en la situación impositiva, en los balances y, por supuesto, en el precio de las cotizaciones, donde es cierto que hace 10 años que estamos diciendo las cosas solamente pueden empeorar, porque los precios son récord, entonces parecería que lo único que cabe es esperar una caída, pero eso efectivamente no ha ocurrido, aunque también es cierto que los índices, si uno sigue los mercados norteamericanos por los índices, se puede llevar una sorpresa, es decir, si uno mira el Standard & Poor's y uno ve que el Standard & Poor's ha subido a lo largo del año más o menos 15, 20%, la realidad es que son 4 o 5 empresas las que han subido, y las otras 495 han caído, ¿no? Claro. Entonces eso también me parece que hay que ponerlo sobre el balance. Pero creo que estamos en un escenario, yo diría, de inestabilidad política, cuyos impactos me parece que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y ni hablar, bueno, aprovecho que mencionas el Standard & Poor's, que además un artículo de Bloomberg el día de hoy mencionaba que por 4ª semana consecutiva tiene caídas bastante grandes y alarmantes para la economía. Y por otro lado, también mencionar que además hay una gran división social en el país, ¿no? Además se ve que la gente se está armando, está creciendo rápidamente las milicias a lo largo del país, lo cual también está alarmando a muchos, ¿no? La posibilidad de que pueda venir una guerra civil hasta cierto punto o cerca a una guerra civil, ¿no? Y esto puede traer también grandes problemas de inestabilidad, ¿no?, en el país. Sí, por supuesto, digamos. En principio, mirándolo desde Latinoamérica y particularmente desde la Argentina, uno tiene la sensación de que el rule of law, es decir, el imperio del Estado de Derecho en los Estados Unidos va a seguir vigente. Pero por supuesto que estamos ante una prueba, eso va a haber que probarlo. Es decir, se ha visto en alguna medida que más allá de la personalidad, de la impronta y obviamente del personalismo del presidente Trump, bueno, las instituciones en los Estados Unidos todavía funcionan y un presidente no puede hacer lo que se le da la gana. Tiene en alguna medida, bueno, algunos límites que por supuesto ahora se van a poner también a prueba, ¿no? Y eso que nos ha ido poniendo a prueba a lo largo de su mandato también, ¿no? Claro, pero digamos exactamente, ¿no? Exactamente. Pero yo diría que en ese sentido, eso hasta ahora sigue siendo un activo de los Estados Unidos y no en vano, cada vez que hay una convulsión internacional, todo el mundo hace lo mismo que hacemos los argentinos, todo el mundo compra dólares, ¿no? Entonces eso me parece que sigue vigente y en alguna medida no creo que se ponga en peligro. Ahora, desde luego que la tensión, digamos, social, lo que en la Argentina llamamos la grieta, es decir, el país dividido y, digamos, la opción populista, tanto de derecha o de izquierda, como una forma, digamos, de lograr adhesión en la sociedad, lamentablemente es un fenómeno que estamos viendo obviamente en todo el mundo, ¿no? En Argentina podemos dar cátedra de esa cuestión de las divisiones,
porque bueno, somos un país que se viene peleando entre hermanos hace más o menos 250 años, ¿no? Con picos y valles de estabilidad, ¿no? Pero yo diría que mirando un poco a Argentina y la situación en Argentina, y respondiendo la pregunta que formulaban en el sentido de qué es lo que podríamos decir ha caracterizado la realidad argentina a lo largo de por lo menos casi 35 años que yo hago periodismo económico, bueno, es que en la Argentina toda la vida hubo déficit de presupuesto y un déficit de presupuesto monumental, y eso ocurre a nivel del Estado nacional, de los estados provinciales o los estados asociados como si fueran Estados Unidos, y también de los municipios, del régimen municipal. Es decir, la dirigencia política en la Argentina, para ganar elecciones, para mantenerse en el poder, permanentemente, bueno, decide gastos presupuestarios de largo plazo que después no se pueden financiar. Eso hace que la Argentina esté en un proceso inflacionario permanente, porque permanentemente hay que financiar el déficit del presupuesto. A veces se financia con endeudamiento externo, a veces se financia con venta de activos, privatizaciones, y a veces se financia directamente con emisión espuria de moneda. Y yo lo que he visto en los últimos 35 años en la Argentina, con algunas excepciones, es que en general hay una combinación de todo. Se emite moneda, se emite deuda, se venden activos, pero lo que no logramos en la Argentina, y por supuesto esa situación es cada vez peor, es encontrar una forma de financiar el, exponencial déficit de presupuesto sin tener que estar atacando permanentemente la propiedad privada. ¿Cómo se ataca la propiedad privada? Con inflación permanente y, por supuesto, con un aumento ya delirante de la presión impositiva sobre el sector que paga los impuestos, porque como en toda Latinoamérica, la evasión impositiva en la Argentina es muy alta, entre otras cosas porque la diferencia entre evadir los impuestos o pagarlos, en muchos casos es mantener o cerrar el negocio. Piensen ustedes que en la Argentina el agua mineral tiene prácticamente 50% de impuestos, y por supuesto eso afecta a los sectores naturalmente más, en la escala más media-baja del nivel socioeconómico. Entonces yo diría que ese es un problema que al mismo tiempo para la Argentina se ha potenciado con la pandemia, porque al no tener crédito, al no poder emitir deuda y al solamente tener que sostener el déficit fiscal con emisión monetaria, y bueno, entonces la pandemia genera una situación de doble conflicto, que es que aumenta la necesidad de subsidios y de gastos por subsidios a los sectores afectados por la pandemia, y al mismo tiempo las cuarentenas y la parálisis de la actividad económica hace que la recaudación caiga, de modo que cae la recaudación y aumentan los gastos en un país que ya traía históricamente un déficit de presupuesto entre 4 y 6%, cosa que ya no existe en ninguna parte del mundo. Por supuesto que los países tienen déficit, pero los países no tienen 6, 7. Puede ser que este año la Argentina termine con un déficit de presupuesto superior a 10%, es decir, de 2 dígitos. Y bueno, eso lógicamente genera desconfianza en la moneda, refugio en los bienes o en el dólar, y bueno, una serie de distorsiones en la política económica de la Argentina que termina, por supuesto, afectando el libre comercio, la
la rentabilidad de las empresas, los ingresos de la población, y al mismo tiempo tampoco se genera el círculo virtuoso de la inversión, porque son tan altos los impuestos en Argentina, son tan altas las regulaciones, que bueno, salvo que te dediques en definitiva a actividades non santas, es muy difícil hoy tener rentabilidad en la Argentina. Un mercado negro, digamos, también. Exacto, sí. Sí, claro, naturalmente. Veamos un punto más, tomando en cuenta que en los Estados Unidos estamos viendo a través de esta guerra comercial que parece que no tiene cuándo acabar. Hay ciertos países latinoamericanos que están recibiendo ciertos beneficios de ello, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Argentina, en los cuales China ha podido, al no poder comprar ciertos productos de los Estados Unidos, ha buscado a Argentina como un socio para ello, ¿no? Ha invertido en plantas en Argentina para poder abastecerse de ciertos productos, así como por ejemplo, en el caso de... hemos visto, Lionel, lo que es... Viste, Willy, que quieren hacer una factoría de cerdos, que bueno, muchos están a favor, otros están en contra. Así como también el caso de la alfalfa, ¿no? Como hemos hecho una investigación con Lionel, el tema de la alfalfa, en el cual el Estados Unidos es el mayor productor de alfalfa en el mundo y ahora China está dejando de comprarle a la alfalfa a los Estados Unidos, y pues Argentina podría ser una alternativa también para ello. Ya están comprando de España, por ejemplo, como una alternativa pero Argentina podría ser un gran productor o proveedor para la China, ¿no? Bueno, hoy en Argentina, en el ambiente de negocios, lo que se dice es, bueno, ¿dónde poner la plata? Y mucha gente dice, hay que poner la plata en algo que le podamos vender a los chinos, ¿no? Piensen que Argentina tiene una larga tradición en ese sentido, porque China, como en su momento la Unión Soviética, son grandes clientes de la Argentina porque compran materias primas y alimentos semiprocesados, harina de soja, aceite de soja y por supuesto granos de soja, porque ya los chinos tienen las propias plantas en su país, ¿no? Una anécdota, ustedes son jóvenes, pero en los años 70 hubo un famoso conflicto entre Jimmy Carter y la Unión Soviética, y Estados Unidos dispuso un embargo cerealero a la Unión Soviética. Y en ese momento en la Argentina había un gobierno militar, era la dictadura militar, que se suponía que era un gobierno no precisamente a favor del comunismo, digamos. Bueno, el único país que no cumplió el embargo cerealero a la Unión Soviética, adivinen cuál fue. Naturalmente la Argentina, ¿no? Por los intereses, es cierto que en aquellos años se negociaba Estado-Estado, no funcionaba el mercado de alimentos y el mercado de granos como funciona hoy, pero no hay ninguna duda que esa situación está presente, y eso se combina también con otro factor, que es que en general la Argentina es uno de los países que históricamente ha tenido, bueno, más conflicto en la relación con Estados Unidos respecto de la propia población. Es decir, la Argentina en general es uno de los países que tiene mayor aparentemente sentimiento anti-norteamericano, a pesar de que todos los argentinos quieren ir a veranear en Miami, ¿no? Es decir, hay allí una gran hipocresía y bueno... un amor-odio, digamos. Sí, aquel viejo cuento, ¿no? El que decía, bueno, decir, yo quiero morir en La Habana, pero para vivir Nueva York, ¿no? Es decir, eso está muy instalado en la Argentina y sobre todo está muy instalado en los sectores, digamos, intelectuales, instruidos, de centro izquierda. Por lo tanto, esa fantasía
de que nos libramos de Estados Unidos porque ahora los tenemos a los chinos, está bastante presente incluso en la dirigencia política de la Argentina, que como todo, en todos lados, bueno, también ha sufrido la crisis de la educación. La Argentina ha tenido una crisis educativa muy fuerte en los últimos 20, 30 años, y bueno, hoy te encontrás en, digamos, los lugares de liderazgo, tanto en el sector público como en el sector privado, gente que de alguna manera es bastante permeable a todo este tipo de eslogans, ¿no? Además, es mucho más fácil echarle la culpa a Estados Unidos que aceptar que uno comete errores y que uno despilfarra el presupuesto y que es el gobierno el que genera la inflación, es el gobierno que genera la pobreza. Siempre es más fácil echarle la culpa de alguna manera a los Estados Unidos, ¿no? Y eso en algunos sectores, digamos, políticos de la Argentina ha dado bastante resultado electoral, ¿no? Así que yo diría que sí, efectivamente, yo veo un avance muy claro de China en Argentina a través de inversiones tanto de empresas internacionales de China que operan en Argentina, lo hemos visto en el sector energético, lo estamos viendo ahora con este proyecto alimenticio que está generando, bueno, mucha polémica porque en alguna medida parecería que la manipulación de los alimentos algo ha tenido que ver con este desastre que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Así que eso en ese sentido va a traer seguramente mucha polémica, pero sí es cierto que se está avanzando en ese terreno y que además eso es un capítulo que le importa mucho a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, que ejerce un dominio importante hoy sobre las decisiones del gobierno y sobre todo sobre las decisiones de política exterior. Así que vamos a ver sin duda un acercamiento en ese sentido. Y Willy, a ver, te llevo un poquito, a ver, te voy a hacer dos preguntas en una. Con todo lo que hablábamos, te tengo que preguntar, ¿cómo ves la calle, Willy? La calle en Argentina y la calle en los Estados Unidos, o sea, con el tema de las elecciones que vienen ahora, con tus amigos y, bueno, con la gente que vos conocés en los Estados Unidos. No sé, ¿cómo ves la calle hoy en día? ¿Cómo está la calle en Argentina? Bueno, por supuesto, sufriendo mucho los efectos del coronavirus, de la pandemia, de las cuarentenas y de nuestras propias pandemias, que de alguna manera han determinado que, como no podía ser de otra manera, por lo menos en materia económica, la Argentina sea uno de los países más afectados, donde por supuesto la crisis va a golpear muy fuerte, con una explosión otra vez importante de la pobreza, de la marginación, digamos, digamos, perdón. Y recordemos que ya llevamos 190 días de confinamiento y que hay empresas que todavía no, o sea, o negocios que todavía no pudieron abrir. O sea, bueno, supuesto, si bien se están abriendo, pero bueno, está muy golpeado. Bueno, una de las digamos, dificultades que ha enfrentado la Argentina, y bueno, por supuesto, son sus propias precariedades, tanto de la situación socioeconómica en el conurbano del área metropolitana, en los conurbanos de las distintas grandes ciudades de Argentina, el muy débil sistema sanitario, sobre todo fuera del área metropolitana, y en alguna medida la incapacidad que hemos tenido de hacer testeos, que aparentemente ahí es donde había parte del secreto, aunque a medida que van pasando los meses, tal vez nos damos cuenta que finalmente esta tragedia del coronavirus, con más cuarentena, con menos cuarentena, con más barbijo, con menos barbijo, con más alcohol en gel, con menos alcohol en gel, finalmente, bueno, tarde o temprano llega y resulta que hay que convivir con ella, ¿no? Así que me parece que allí todavía hay muchas incertidumbres, desde luego que eso está muy claro, y en Argentina en particular, bueno, por supuesto que tanto los líderes políticos
los que están en funciones, el presidente, el gobernador y el intendente de cualquier, digamos, distrito. Y bueno, frente a un sistema sanitario que tampoco quiere, de alguna manera, ser el responsable. No nos olvidemos que el sistema sanitario en la Argentina es el Estado, pero también son los sindicatos y también es el sector privado. Y bueno, evidentemente ese establishment sanitario, no necesariamente los médicos, sino los que administran las camas, los hospitales, los que saben, bueno, si ese establishment sanitario le dice al dirigente político, mirá, acá vamos a tener cadáveres en las calles, y bueno, obviamente el dirigente político dice, cerrá todo, nadie quiere arriesgar su carrera política. Y bueno, yo creo que en Argentina algo de eso hemos tenido, porque obviamente los sistemas sanitarios estaban tan de alguna manera descuidados, sobre todo en el sector estatal, como todo el Estado argentino. Si bien hay que decir que el régimen mixto que tiene Argentina de atención de la salud, bueno, ha demostrado que tiene capacidad de respuesta, ¿no? Pero bueno, definitivamente la calle está con muchas dudas, porque hoy la Argentina está transitando desequilibrios económicos muy profundos y no logra acuerdos políticos. Hace muchos años que la Argentina, prácticamente llevamos ya más de 20 años de estar peleándonos entre nosotros, y eso va a ser muy difícil que se logren los acuerdos políticos necesarios para enfrentar, bueno, decisiones económicas muy duras. No lo logró el presidente Macri durante su mandato, no lo está logrando el presidente Alberto Fernández. Piensen ustedes el caso de Israel, que tanto se menciona. Israel en los 80 tenía un proceso prácticamente de hiperinflación. Y bueno, y lograron estabilizar la situación. ¿Pero por qué lo lograron? Porque hicieron un acuerdo político con todos los partidos, con los sindicatos y con los empresarios. Y a partir de ese acuerdo político se pudieron tomar las decisiones económicas. Por supuesto, Israel es un país rodeado, en guerra, la cohesión interna seguramente tiene mucho que ver también con eso, pero bueno, esta es la gran lección que todos tenemos que aprender. En tanto y en cuanto no se logren acuerdos políticos, bueno, va a ser muy difícil salir de este círculo vicioso de gasto público, déficit fiscal, devaluaciones, más pobreza, más devaluaciones, más impuestos, porque en definitiva la devaluación es el impuesto a todos. Bueno, hacemos una tremenda licuación de los ingresos de las personas, de los activos financieros, y empezamos de nuevo, porque bueno, la Argentina finalmente exporta, entonces cobra impuestos a los exportadores, cobra los impuestos en dólares y gasta en pesos. Lo que pasa es que son tantos pesos lo que gasta que no hay exportador que alcance, y entonces siempre nos quedamos sin dólares, y bueno, y las historias que todos conocemos. Estamos, aparte... Sí, perdón, Lionel. Lo que le quería decir a Willy es que aparte, o sea, que bueno, obviamente la Argentina lo que tiene que empezar a hacer es empezar a gastar menos, porque gasta más de lo que le entra, y hacer acuerdos comerciales con otros países, no cerrarse tanto, porque parece que hoy en día importar un iPhone es mala palabra, y siempre yo digo lo mismo en las conferencias, o con Giovanni siempre lo decimos acá en el programa, que de esta tenemos que salir unidos y abriéndonos a otros países. Perú cómo empezó a crecer, Bolivia mismo. O sea, no sé, Willy, ahí te tiro la pelota a vos, o sea, que sos el especialista. ¿Qué opinás? Porque hay países nuestros, o sea, de vecinos, Uruguay mismo, están dentro de todo más abiertos, más receptivos. El otro día lo escuchaba a Luis Lacalle Pou, justamente diciendo, si el Mercosur no quiere negociar con China, bueno, nosotros también vamos a ver la forma de ver si podemos negociar, de cortarse solo. Obviamente que el bloque, es un bloque que tienen que ir todos juntos, pero hasta se podría, no sé si quebrar, romper, no sé, lamentablemente
es feo, pero creo que, no sé, alguna vez en la vida alguien tiene que salir a ponerse la camiseta, como decimos acá en la Argentina, y decir, bueno, así estamos yendo contra una pared. Bueno, lógicamente, yo creo que los argentinos estamos pagando el altísimo precio del enfrentamiento, casi te diría por deporte, ¿no? Es decir, en la Argentina, en un punto, bueno, ya importan menos los hechos objetivos, sino que lo que importa es, bueno, a quién le conviene una determinada situación, si eso afecta al contrario o no lo afecta. Y bueno, estamos obviamente en ese juego chico en el cual, bueno, digamos, las distintas facciones políticas se responsabilizan unos a otros de las penurias, obviamente, que atravesamos todos, pero sobre todo los sectores más humildes, y la verdad que de eso no salimos. Creo que hay una crisis de valores importante, hay una crisis de liderazgo muy, muy importante, una enorme crisis de liderazgo, y bueno, en definitiva, la carrera es tratar de mantenerse en el poder. Para mantenerse en el poder, hoy la Argentina tiene un régimen político donde, a diferencia de cómo funcionaba el régimen electoral de la Argentina, que estaba copiado de la Constitución de los Estados Unidos, la Argentina ya no tiene un colegio electoral donde las distintas provincias o los distintos estados asociados tienen, digamos, proporcionalmente el peso en ese colegio electoral para elegir presidente. La Argentina cambió la Constitución en 1994 y fue a un régimen de lo que se llama distrito único. Y eso quiere decir que la elección a presidente es, por supuesto, por el que tiene más votos, es decir, es elección directa, no indirecta, y al mismo tiempo, bueno, el que gana el área metropolitana, el que gana las elecciones en el área metropolitana, y es prácticamente el presidente de la nación, porque allí es donde votan 30 millones de personas o 20 millones de personas. Y además ahí están los grandes bolsones de pobreza y los grandes bolsones de clientelismo político. Por lo tanto, cualquiera que quiera ser presidente en la Argentina, o que una vez que ganó la presidencia se quiera mantener en el poder, tiene que asegurarse controlar esos millones y millones de personas que están en una situación de extrema pobreza y a los cuales el Estado los tiene que asistir. Ahora, justamente, para que el Estado pueda asistir a ese núcleo de votantes muy importante, que es el que te pone en la presidencia o el que te puede sacar, y bueno, entonces la Argentina le tiene que cobrar impuestos a todo el país productivo para poder alimentar esos tremendos bolsones de pobreza, de clase baja, de clase media baja, que en alguna medida complican lógicamente las cuentas públicas, pero al mismo tiempo la Argentina hoy tiene 50% de pobreza y por supuesto no se puede desatender a 10, 15 millones de personas que francamente dependen de lo que el Estado les paga todos los meses. Bueno, salir de esa lógica solamente es posible con un acuerdo político. Si no, bueno, si seguiremos en la pelea, a ver quién, digamos, es el que contribuye más a seguir profundizando la crisis en la Argentina, y bueno, y ojalá que no tengamos que vivir las tristes historias que nos han tocado en el pasado, de estallidos sociales, de estallidos hiperinflacionarios. Entonces ahí todo el mundo se asusta la dirigencia política, se asusta la dirigencia empresaria, nos asustamos los periodistas, se asustan todos y ahí se sientan en la mesa. Claro, pero para eso la pobreza volvió a explotar, ¿no? Y bueno, esa es la historia argentina,
muchachos. Esa es la historia que me ha tocado contar. Ojalá que a lo pronto largo de 40 años. Esa historia, ¿no? Claro. De una y otra vez. Porque da para hablar muchísimo, te digo sinceramente, y Sin además... duda. Bueno, solamente les cuento que además de participar con Marcelo Longobardi en el programa más escuchado de la radio en Argentina y de estar en la televisión y demás, yo hace prácticamente 12 años que tengo una marca propia, que es mi programa de radio, mi programa de televisión, etcétera, y el nombre de ese programa es Somos Nosotros, ¿no? Y ese Somos Nosotros, y bueno, quiere decir mucho, ¿no? Quiere decir, bueno, no le echemos la culpa a nadie, somos nosotros. Hemos tenido gobiernos militares, hemos tenido gobiernos de izquierda, hemos tenido gobiernos de derecha, autoritarios, débiles, fuertes, y estamos siempre en la misma. Somos nosotros, ¿eh? Somos nosotros. Muy cierto, somos nosotros. Así que a tomar, vamos a poder conversar muy pronto una vez más. Espero que te podamos tener una vez más en el programa muy pronto, Willy. Muchas gracias por darnos esos minutos para conversar contigo. Con mucho gusto, y ojalá que nos podamos encontrar allí en Washington, que es una de las ciudades realmente que más disfruto, que más me gusta. Me ha tocado además cubrir por muchísimos años las reuniones del Fondo Monetario. La verdad que además es una ciudad que está cada vez más linda, y ojalá que nos encontremos ahí en algún grill. Claro que sí. Ojalá que sea muy pronto. Es chef, o sea, cocina muy bien, así que seguramente... qué bueno. Claro que sí. Así que bueno. Muchas gracias, Willy. Gracias, periodista económico desde la Argentina. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Hasta luego, Willy. Y bueno, y pasemos con nuestro siguiente invitado, Ismael La Rosa. Ismael La Rosa es un afamado actor y además ahora productor peruano, quien viene desarrollando diferentes producciones. Nos va a comentar ahora un poco sobre los proyectos en los que viene trabajando. Ismael, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí ando un poco en el medio de las montañas, te cuento, así que estoy... ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo estás? Estoy aquí. Coméntanos, ¿en dónde te encuentras? Sí, bueno, es como que te un poquito más tarde y bueno, y se nos descontracturó un poquito el programa, perdón, o sea... No, tranquilo. Gracias por estar ahí. Aparte hay que contar que Ismael, viviendo en Miami durante muchísimos años, volvió al Perú, volvió a poner su granito de arena en el Perú, o sea, y bueno, y nada, ya lo dejo a Ismael y a Giovanni, que bueno, que también es un compatriota tuyo, Ismael. Claro que sí, así es. Excelente, muchísimas gracias, ¿no? Yo estuve, bueno, como muy bien decía Lionel, bueno, a ver, mi carrera empieza en el año 97, mi carrera actoral. Antes de esto estaba estudiando zootecnia y bombero voluntario, entonces de pronto me llaman para un casting, quedo elegido como el protagonista de una novela que fue una de las novelas más exitosas de todos los tiempos en el Perú, que se llamó La Rica Vicky, en la cual no solamente fue mi debut actoral, sino también conocí a mi actual esposa, Virna Flores, con la cual ya tenemos 2 hijos. Una novela que en Corriente del Niño, en el 98, a la 1 de la tarde, en pleno verano, hacíamos 51 puntos de rating, era una locura. Pero gracias a Dios nunca sacamos los pies de la tierra, siempre nos mantuvimos cercanos a nuestros amigos, a nuestros familiares, y de ahí nuestra carrera fue creciendo, ¿no? Y fue una carrera que duró 4 años en el Perú, y de ahí nos llevaron a Miami para hacer una novela que también fue una de las más exitosas y las más vendidas y más repetidas internacionalmente hablando, que se llamó Gata Salvaje, para lo cual empezamos ahí con Univisión y Venevisión / Fonovideo, y ahí pues nos quedamos cerca de 14 años trabajando principalmente en novelas, series, y estuvimos con Univisión, con Telemundo, con O Globo, con Nickelodeon, hice una serie que se llamaba 11-11, Mi Cuadra Nada Cuadra, de ahí hicimos ¿Dónde está Elisa? Con Telemundo, donde en esa serie de ¿Dónde está Elisa? Fue la primera teleserie, que era, en lugar de una novela, le dio, fue basado en un guión chileno que se llamaba ¿Dónde está Elisa?
y si fueron 90 capítulos, pero esos 90 capítulos fueron tan fuertes que cambió la historia de la televisión hispana en los Estados Unidos. Fue donde Telemundo comenzó a ganarle, entre comillas, en ciertos horarios a Univisión, lo cual, pues obviamente siempre a uno que participe en ese tipo de proyectos que son, digamos, determinantes o que son un hito en la historia de alguien o de algo, pues definitivamente a uno lo llena de orgullo, ¿no? Y estuvimos ahí, tuvimos, bueno, nuestros hijos, en el 2010 Barek, y de ahí en el 2010 y después en el 2012 Ishana, y justamente en el 2013 terminábamos yo de grabar una serie, que sí, ya era una novela, una teleserie, Marido en Alquiler con la red O Globo y Telemundo, y mi esposa Virna terminaba con una que se llamaba Santa Diabla, también con Telemundo en Estados Unidos, y ese año nuevo, 31 de diciembre del 2013, brindando con champán con fresas, viendo los fuegos artificiales en la televisión, porque nuestros hijos de 2 años y 1 año estaban dormiditos, Virna me dice, mi amor, por fin me siento en casa, ¿no? Porque no se había acostumbrado mucho. Y en ese verano, que fue en marzo, en febrero, realmente tomamos la decisión de regresar al Perú para lo que comentaba Lionel, que fue realmente el motivo por el cual era definitivamente regresar al Perú para aportar nuestro granito de arena, para poder devolverle al Perú lo que nos había dado al principio de nuestra carrera y poder, digamos, dejar algo, un legado en cuanto al arte, la educación y la cultura. Y así fue como regresamos, y obviamente también para pues que nuestros hijos estuviesen más cerca de su familia, ¿no? De mis papás, de sus papás, y además también de los primos y etc. Entonces, y ahí implementamos contenedores con K, que es el primer parque de diversiones cultural del Perú, un espacio de entretenimiento artístico, cultural, familiar, que tenía desde obras de teatro de 15 minutos de duración dentro de contenedores de barco, hasta galerías de arte, restaurantes, teníamos juegos para toda la familia. Lo hicimos en el 2014 en el Puericultorio Pérez Araníbar, que dicho sea de paso, si hablamos de emprendimiento, regresar al Perú después de tantos años de vivir en el extranjero no es fácil, y tratar de abrir empresa menos todavía. O sea, abrir la empresa nos tardamos, mira, lo que nos tardábamos en Miami era media hora para abrir nuestra primera empresa en internet, y en la cuenta de banco también media hora, o sea, en 2 horas, vamos a decir, ya teníamos la empresa completamente funcionando. La primera empresa en Perú nos tardó 2 meses, ¿no? Pero de verdad que muy, muy contento de haber regresado, y bueno, ese fue el retorno al Perú. Era un poco para poder ponernos en el escenario de lo que hablaba. Claro que sí. Bueno, no sé, mi pregunta es, ¿y cómo hoy en día, hoy estando en Perú, cómo ves el negocio del entretenimiento, de la producción, de lo que es la telenovela? O sea, ¿estás tenés una productora, estás tratando de trabajar justamente en esto? No sé, si nos podés contar un poquito, y proyectos, obviamente, que tenés sí, que... No. Claro, no, por supuesto. Mira, definitivamente creo que uno de los sectores más golpeados definitivamente ha sido el entretenimiento. El entretenimiento, obviamente, el turismo y muchos otros, pero el entretenimiento, lo que es el arte y la cultura, los teatros cerrados, los cines cerrados, no puedes, bueno, ahora recién están comenzando a abrir los estudios de grabación para con ciertos protocolos comenzar a grabar, pero realmente no es fácil. Imagínate una escena de beso con alguien que, bueno, claro, te tomaste la prueba molecular, pero el día siguiente te la tendrías que tomar todos los días prácticamente para estar seguro que no te contagias, ¿no? Entonces es un poco un tema complicado. Ahora, definitivamente hay cosas que sí se han podido hacer. En este proceso, y te cuento además que después, desde el 2014 que regresamos al Perú para implementar contenedores, lo hicimos con 3 temporadas. Primero en el Puericultorio Pérez Araníbar, que es un albergue infantil, lo hicimos con mucho éxito, y de ahí lo hicimos en el Boulevard de Asia, que es un balneario al sur del Perú, al sur de Lima, a unos alrededor de 1 hora y media, más o menos, 45, 1 hora y media de distancia, solamente en verano, y la verdad es que nos fue muy bien. Y cuando ya por fin habíamos cerrado el contrato para hacerlo en un espacio espectacular, con una afluencia de gente maravillosa, para ya hacerlo fijo todo el año, o sea, completamente rotativo, o sea, 365 días del año, desde las 7, 8 de la mañana hasta la 1, 2 de la mañana, dando arte, cultura, educación, etcétera. Se demoraba y se demoraba. Esto fue en el 2019, se demoraba y no entendíamos por qué se demoraba tanto. Pero nosotros siempre decimos que fluimos y agradecemos al orden divino, y creemos mucho en, digamos, en las causalidades de lo que sucede en la vida. Entonces fluíamos,
y de pronto llega la pandemia. Y en ese momento fue donde dijimos, gracias a Dios, que no lo llegamos a implementar, porque si lo hubiésemos implementado estaríamos complicados. Y dicho sea de paso, es un proyecto, porque todavía ahorita está engavetado, entre comillas, un poco, pero es un proyecto que ya estaba planificándose hacer en provincia también. O sea, es decir, íbamos a abrir 3 o 4 contenedores alrededor del Perú, y por qué no internacionalmente. Es un proyecto muy lindo que estaba aportando muchísimo al arte, a la educación, a la cultura y a la sociedad en sí, a las familias sobre todo. Pero en ese lapso de tiempo, cuando dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, nadie se va a meter en un contenedor, 20 personas a la vez en un contenedor de 20 pies a ver una obra de teatro con 2 actores en este momento. Nadie, estamos de acuerdo. Así el gobierno diga, pase usted, no hay forma. Entonces decíamos, ¿qué podemos hacer? Y además analizamos el sector de la educación. En ese momento dijimos, la educación está siendo muy golpeada, la deserción estudiantil va a ser muy grande, la virtualización de la educación ya no es una opción, es una necesidad, es una obligación. Y ahí decidimos lanzar una academia virtual preuniversitaria que se llama Académica, la segunda con K, donde enseñamos, o ayudamos a los alumnos a prepararse para ingresar a la universidad. ¿Y por qué? Porque justamente el nicho que estaba abandonado era el nicho de los alumnos que terminaron el año pasado quinto de secundaria y que este año iban a terminar quinto de secundaria y que definitivamente no iban a estar preparados. Entonces, lanzamos Académica en mayo y hasta la fecha ya estamos ayudando a más de 60.000 alumnos, ¿no? Y la idea es continuar y ojalá que podamos ayudar a más personas. Y en el mundo del entretenimiento, sí. Sí, perdón. Algo que te quería preguntar ahí en el entremedio, que te meto un bocadillo, es, ustedes me imagino que esto lo financian con empresas, con publicidad, o sea, ¿hay empresas que te acompañan en todo esto, o el mismo gobierno, o cómo lo llevan adelante? Porque está bueno para los televidentes que nos ven, justamente, nosotros siempre en el programa tratamos de dejarles algo positivo, y creo que lo que estás contando está muy bueno. Porque se puede replicar no solamente en el Perú, en la Argentina, en diferentes partes del mundo. Entonces, como está bueno, o sea, si lo podés contar, claro, cómo te sostenés. La expansión de este tipo de proyectos, claro. Claro, bueno, mira, muy buena tu pregunta, Lionel. La primera, en cuanto al proyecto de contenedores, efectivamente, con capital propio, pero con patrocinadores y auspiciadores. Definitivamente el arte y la cultura lamentablemente no es que deja dinero en este país, no es como en Argentina, no es como en México, no es como en Nueva York. Tampoco, creo que en toda Latinoamérica es lo mismo, ¿me entendés? O sea que... Sí, bueno, no sé, yo en Argentina, mira, no conozco Buenos Aires y me encanta, pero es la ciudad, creo yo, latinoamericana con más cultura teatral, por lo menos, y con más tipos de espectáculos. Entonces, definitivamente, ahora, que sea rentable para los actores, eso sí no lo sé. pero definitivamente sí, lo hacíamos con patrocinadores, auspiciadores, porque teníamos un proyecto y un plan de marketing muy fuerte y muy agresivo, o sea, impacto en medios televisivos gigantescos, gracias a Dios. Mi esposa y yo, que somos figuras públicas que lideramos el proyecto, tenemos una repercusión mediática muy grande, o sea, hacemos una conferencia de prensa y gracias a Dios van todos los medios. Entonces nos permitía realmente acercarnos a estas empresas que nos puedan ayudar a poder sacar adelante esto. Ahora, en cuanto a Académica, no, lo estamos financiando nosotros, porque ahorita lamentablemente pues las empresas están golpeadas. Hemos hablado con un montón de empresas, las empresas nos dicen, nos encanta tu proyecto, qué chévere contigo, como se dice por acá, te aplaudimos, bravo, sigue para adelante, pero ahorita tenemos que rescatarnos a nosotros mismos y es comprensible. Entonces sí, es difícil porque pues uno está, entre comillas, sin trabajo, por más que, claro, uno está haciendo ciertas cosas. Yo tengo la productora, ahorita les cuento lo que estamos haciendo con la productora, pero independientemente de eso, no es que está lloviendo dinero y que somos una fundación enorme, entonces no somos the Bill Gates and Melinda Foundation, ¿no? Melinda Foundation. Me encantaría hacerlo, porque como yo le digo, yo soy millonario acá, lo que me falta es el dinero. Mientras más millonario, mientras más dinero tenga, más puedo ayudar. Pero bueno, definitivamente estamos tratando de ir, gracias a Dios, no es un gasto muy elevado el que te estamos haciendo, y estamos apostando a poder conseguir también empresas y fundaciones, porque también lo estamos haciendo a través de nuestra ONG. Nosotros creamos una ONG que se llama Cultural, K-O-O-L, Cultural, que quiere decir que la cultura es cool, no es aburrida, no es cool. Entonces hacemos una cuestión diferente, con entretenimiento, arte y cultura mezclado, y lo estamos haciendo a través de ella. Y por el lado de la productora,
Lo que estamos haciendo ahorita también es ayudar, pero bueno, hay que ayudar en este momento, mientras que se pueda. Estamos ayudando a los bomberos voluntarios, como les dije al principio, yo soy bombero voluntario. Estamos grabando toda una serie de videos, no institucionales, sino más bien de entrenamiento. Estamos trasladando o virtualizando la escuela básica de bomberos y otro tipo de videos, estamos virtualizándolo completamente. Donde yo, además, al ser bombero, también obviamente aparezco en los videos. Hemos estado grabando y replicando un incendio hace 2 días. Bueno, yo ahorita estoy aquí en el medio, como les decía, de las montañas. Estoy a 9 horas de Lima en carro, en una ciudad maravillosa, donde estoy un poco alejado de la pandemia, en el medio de la montaña, yendo a hacer trekking y a conectarme con la naturaleza y a dejar que la creatividad y que el espíritu creador del universo pues nos llene de no solamente de entusiasmo, sino de ganas y también de refrescar esta parte creativa que todos necesitamos. Así que por eso estoy aquí. Y con la productora, definitivamente, estamos trabajando ya en un reality show que queremos hacer. Tenemos varios pilotos de programas de televisión que hemos desarrollado, y sí, tengo en mente hacer una película o hacer una serie, pero bueno, vamos un paso a la vez. Como dices, si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes, ¿no? Claro. O sea, yo en este momento yo estaría haciendo cualquier otra cosa, pero bueno. Claro, y algo que con Lionel conversamos mucho justamente es los grandes oportunidades que existen en lo que es la industria cultural y creativa en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que es una gran labor la que estás haciendo allá, pero cuéntame también, ¿están trabajando proyectos desde la productora? ¿Están pensando hacer también proyectos dirigidos al mercado americano, digamos, mercado anglo parlante, o utilizando contenidos también, digamos, de cultura peruana de repente? Cuéntanos. Mira, Giovanni, dices algo que es mi sueño. La razón por la cual yo regresé a este país no solamente fue por aportar un poco un granito de arena, sino te voy a contar una anécdota que me pasó, y tú de repente, yo no sé si tú vives, ¿dónde estás viviendo? Washington, estás viviendo sí. En Washington. Bueno, de repente, no sé cuánto tiempo llevas ahí, Giovanni. Casi 20 años. 20 años, bueno, probablemente te haya pasado a ti lo mismo. En el 2011, creo que lanzaron el primer comercial de PromPerú. Y ese primer comercial se llamaba Perú, Catálogo del Mundo. ¿Ya? Perú, Catálogo del Mundo. Ese video que duraba 3 minutos, bueno, hasta el día de hoy, mira, lo pienso y se me paran los vellos del brazo y se me inflaba el pecho y se me botaban las lágrimas. Lo vi en la computadora, llamo a Virna, le digo, ven acá, tienes que ver este video, lo veo y digo, wow, es que ese es nuestro Perú. Y lamentablemente nosotros los peruanos no lo valoramos. Lamentablemente tenemos que esperar a que venga un país vecino a decir, esa bebida es nuestra, para que recién ahí nosotros digamos, no, es nuestra históricamente, es de origen y qué sé yo. Y así nos ha pasado con muchas cosas, lamentablemente. Sin embargo, el peruano es muy creativo, tenemos un país maravilloso. Yo sé que toda Latinoamérica es maravillosa y muchos países son maravillosos, pero como peruano tengo que inflar el pecho y decir que tenemos todos los microclimas del mundo, o sea, y decir que tenemos productos, que tenemos historia, geografía, cultura. Yo acabo de hacer un programa de televisión que se llamó El Dorado, que me permitió recorrer el Perú completo. Prácticamente era un programa de reality donde la cultura pre-incaicas y las incaicas le ponían los retos a los 16 participantes que eran famosos. Entonces me tocó recorrer el Perú completo. Y espectacular. Y cada vez que yo estaba en una locación y yo decía, wow, lo que se pierde el mundo. ¿Por qué no hay una serie espectacular como Vikings sobre los chancas o los huancas o los paracas o los incas? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una película como una serie como Game of Thrones? ¿Por qué no hay una película sobre... Como 300, por ejemplo, también. Como 300. O sea, tenemos tanta historia que creo que, o sea, olvídate, nos volveríamos de moda. Realmente. Entonces sí, una de mis metas es esa. Ahora, es muy difícil porque hacer una película para el mercado norteamericano, que es de donde yo vengo, o sea, eso es lo que yo quiero aportar, esa visión, ese sentido de la estética tal vez distinto, ¿no es cierto?, donde pues hemos trabajado en las grandes productoras latinoamericanas, pero en Estados Unidos, con una visión. Telemundo hoy creo que está haciendo las mejores series que hay en el mercado hispano, por lo menos, y te digo que competencia le hace a las series gringas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Estuviste en Netflix, o sea, hiciste una serie para Netflix, o sea que una ahí... película. Ojo que Netflix también hace documentales, no sé si te mentalizaste con tu productora en encarar todo el tema
documental y la cultura, o sea, de los pueblos latinoamericanos, o lo que yo creo que también, o sea, creo que, a ver, hay mucho público para eso, tanto latino como americano. Estoy de acuerdo contigo, Lionel, completamente de acuerdo contigo. Sí hicimos, bueno, yo hice 2 películas, hicimos una, yo produje una, fui productor ejecutivo de una, que se llamó Desaparecer, estuvo en Netflix en una época, bueno, pero lo estrenamos acá a nivel, por lo menos latino. Y esa película, por ejemplo, mira, para que te des cuenta, Giovanni, esa película hablaba de la digamos, no es deforestación, porque es de la, ¿cómo se le dice? De la explotación, ya está, esa es la palabra que está buscando, de la explotación indiscriminada de recursos en la selva y de cómo algunas grandes corporaciones utilizaban hasta las leyendas mitológicas que habían digamos, en la selva, como por ejemplo los yacurunas, que son los hombres que vienen del mar, mitad pez, mitad agua, mitad pez, mitad hombre, y cómo lo utilizaban para poder sacar adelante lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, lo hicimos, lo sacamos en Netflix, y fue muy buena, pero lamentablemente para tú llegar a un nivel mucho más grande, tú tienes que tener presupuesto. Por más que en este país, y te lo digo de esta forma, yo he hecho el análisis, una serie, por ejemplo, por capítulo, aquí la más costosa, para que te des cuenta, puede costar alrededor de $27,000, $30,000 el capítulo. ¿Sabes cuánto cuesta entre Estados Unidos, México y Colombia, que son los que más están produciendo? En la más barata, $80,000 el capítulo, y la más cara, $250,000 a $500,000. Sin embargo, eso es en el mercado hispano. En el mercado gringo puedes estar hablando de 3 millones, 5 millones el episodio. ¿Quién va a invertir esa plata si no es una gran productora o una gran empresa de afuera? Ese es el tema. Entonces, hay muchas cosas que hacer, se están haciendo poco a poco, pero definitivamente tenemos mucho que explotar los latinos en general para poder contar nuestra historia o nuestra versión de la historia. ¿Por qué no se habla de la conquista? De nuestra versión de la historia. ¿No? Bueno, Ismael, perdón, hay un último bocado y ya después lo dejo a Giovanni que te haga todas las preguntas, pero mira, nosotros acá estuvimos al presidente de PROMPERÚ, estuvimos también a la presidenta de exportaciones de ProColombia, el 23 la vamos a tener a la presidenta de ProColombia, y ProColombia apoya muchísimo todo el tema de series, o sea, PROMPERÚ, no buscaste por ese lado, no trataste de poder un acompañamiento desde, si se quiere, gobierno, o sea, como para apoyar todo el tema de, todo lo que es medios audiovisuales, series, cultura y demás. Sí, tengo muy buenos contactos en PROMPERÚ. Es más, El Dorado, que fue este reality que te digo, no lo produje yo era el conductor del programa y aportaba en otras cosas, un poco en guión, pero sí, fue hecho con PROMPERÚ, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco no es tan fácil. ¿Por qué? Porque definitivamente, claro, el objetivo de PROMPERÚ es exportar el Perú. Eso es lo que hace, promover el Perú en el extranjero, ¿no es cierto? Pero igual no es suficiente, no es que aquí en el Perú no estamos no estamos acostumbrados a invertir, lamentablemente, lamentablemente, en la industria cinematográfica o televisiva, en el caso de series hoy en día. Y les voy a decir algo, ¿por qué Estados Unidos son los héroes del mundo? Por Hollywood. Claro, exacto. Punto. Son los héroes del mundo porque se han vendido, porque todas las grandes películas, porque todos son los héroes, los G.I. Joe versus los malos, Star Wars, todo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo sucede con otros países. Ahorita Turquía está revolucionando. ¿Por qué? Porque está comenzando a hacer novelas. Bulgaria está comenzando a hacer novelas. Israel está comenzando a hacer producciones. La India, Bollywood, ha crecido un montón. ¿Por qué? Por la industria cinematográfica. Lamentablemente tenemos Argentina ha crecido un montón, y México ha crecido muchísimo en la industria cinematográfica. O sea, yo creo que Argentina nos lleva... Dime. Sí, no, es importante también decirte que acá es un boom las novelas turcas. O sea, es impresionante, hacen arriba de los 20 puntos, o sea, en su momento, ahora hay menos, pero hacían casi 20 puntos de rating. O sea, que para lo que es hoy en día es muchísimo. ¿Y quieres que hagamos una apuesta ahorita si llamamos al embajador turco o al agregado cultural turco? ¿Cuánto ha aumentado los viajes o el turismo a Turquía en todos los países latinoamericanos, provenientes de todos los países latinoamericanos? ¿Cuánto crees que ha aumentado? Significativamente. Claro. Eso es lo que tiene que aportar, eso es lo que tiene que pensar la empresa peruana y el gobierno peruano.
Y no es por decir, no, es que los artistas, a veces los artistas, lamentablemente, somos un gremio que está olvidado, está menospreciado. Es actorcito, porque además es así, ¿no? Actorcito, es en el chiquito. A mí no me ofende, por supuesto, pero es así, y te das cuenta que el último gremio rescatado en esta pandemia somos los artistas. ¿Y quiénes somos los que estamos entreteniendo a todas las personas en sus casas? Los artistas. Ahora nos estamos reinventando haciendo teatro virtual, si le queremos llamar teatro, pero teatro virtual me parece maravilloso, y otras cosas más, desde las series, las películas y todo. Entonces, yo creo que es muy importante valorar, rescatar y fomentar el arte, la cultura, que es lo único que va a llevar a que nuestros países latinoamericanos crezcan, obviamente acompañados de la educación. Obviamente, porque sin educación no somos nada. Nuestra mentalidad nos limita a nosotros, lamentablemente. Tenemos una región espectacular que explotar en el buen sentido de la palabra. Tenemos historia que compartir, arte que compartir. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué esperamos que el de afuera es mejor que el de nosotros? ¿Por qué? Por falta de educación. Y eso creo que es importante. Y por eso es un poco que empezamos con lo de académica, es un poco por lo cual regresamos al Perú también, para poder aportar un poquito, un granito de arena, aunque sea en la promoción del arte y la cultura. Y es más, en un programa que yo conducía con mi esposa, que se llamaba Fábrica de Sueños, donde cumplíamos sueños, o hacíamos sueños realidad, fomentábamos mucho el folclore. Hacíamos competencia de los reyes del folclore, porque nuestro folclore es rico. Cada región tiene un folclore distinto, una costumbre distinta. Entonces, y eso sucede y se replica en toda Latinoamérica, por lo menos en toda Latinoamérica. Entonces, creo que hay mucho por hacer, y esa es la belleza. Creo que comenzamos así la entrevista, un poco la oportunidad que hay en Latinoamérica, la oportunidad que hay en el Perú, en este caso, que hablo humildemente como peruano y americano, porque soy peruano-americano ya, pero decidí venir al Perú porque creo que tenemos tanto para compartir, tanto para llevar al mundo. No solamente ya estamos siendo reconocidos no solamente por nuestro pisco, por nuestra gastronomía, ya el café está considerado muy bien, el cacao está considerado muy bien. Entonces, creo que nos falta cambiar aquí y aquí. Es en el corazón, reconocernos, amarnos, respetarnos, olvidarnos de ese dicho tan feo que a veces escucho, que dicen que el enemigo de un peruano es otro peruano, y eso es feo, ¿no? Y creo que ahorita estamos viviendo en un momento crítico en nuestra región, donde yo no entro en política, ojo, pero donde ciertos grupos políticos están aprovechándose de las circunstancias y de la coyuntura para generar una efervescencia negativa, donde nos está aislando aún más como individuos, y creo que eso es importante, no fomentarlo, no promoverlo, y todo lo contrario, decir, en lugar de señalar al otro y decirle, oye, ¿tú qué estás haciendo mal? ¿Por qué no vamos y hacemos una retroinspección? Ver la viga en el ojo nuestro en lugar de la pajilla en el ojo ajeno, ¿no? Y creo que por ahí debemos partir. Y todo esto que estoy mencionando se resume en educación, arte y cultura. Ismael, igual lo que estás diciendo pasa acá en Argentina, creo que pasa en Latinoamérica en sí. Ya es como, no sé, es algo que los latinoamericanos, no sé por qué, pero pasa acá en Argentina, es tremendo. Acá le decimos la grieta, o sea, los blancos, o sea, con los negros, o sea, dar un ejemplo, obviamente, o sea, tanto cultural como político, o sea, ya creo que es un poquito de Latinoamérica, me parece, creo que, no sé, o sea, ya viene en nuestra sangre, pero bueno, como siempre decimos con Giovanni, de esta tenemos que salir todos juntos y, bueno, un país sale unido, o sea, y lo que decís vos, educación, son los pilares fundamentales de un país para poder salir adelante. Vemos también uno de los cambios que se han dado últimamente, en los últimos años, en el Perú, es también que han habido cierta reducción en los costos de las producciones cinematográficas en el país, gracias a unos ciertos incentivos que se ofrecieron para esta industria. ¿Crees que existen otros, digamos, barreras que están deteniendo que siga creciendo la industria cinematográfica en el país? Sí, mira, yo creo que, para terminar con lo que decía Leonel, definitivamente está en nosotros, Leonel. O sea, definitivamente, ahorita no es momento para decir, yo soy blanco, tú eres negro, el otro es cholo, yo soy indio, tú. El que no tiene dinga, tiene mandinga. O sea, todos somos seres humanos. Somos un espíritu, pero independientemente de eso,
Qué pena que algunos estén aprovechando de nuestras diferencias que hay que en inglés hay una palabra que es maravillosa, embrace, ¿no? Que hay que abrazar, no es abrazar, pero hay que embrace it, ¿no? Hay que amar nuestras diferencias. Y para contestar tu pregunta, Giovanni, sí, definitivamente. Yo creo que hay cositas que todavía se pueden hacer, sé que hay grupos, y yo he estado en contacto con ellos, que están moviéndolo e impulsando para poder sacar adelante la ley del cine. Que ha habido un avance con lo de la ley del cine, pero también tiene que haber un avance en la parte tributaria. O sea, desde la parte tributaria es fundamental, porque si queremos hacer una producción internacional, nos comen, olvídate, a un artista le tengo que pagar el 30% sí o sí de impuestos. O sea, si yo me quiero traer un artista, es un montón, entonces ¿cómo lo voy a traer? No lo traigo, mejor, ¿a qué lo traigo? 30%. Entonces, creo que con incentivos tributarios que se están hablando, se están conversando, otra de las cosas es que tiene que haber, definitivamente tiene que haber digamos, lo que son los derechos de autor o los derechos de imagen, que hay aquí en el Perú, pero no como sucede en México o como sucede en España, por ejemplo, que yo estoy afiliado a España, y es maravilloso, es espectacular. A mí me cayó un socotropo así de dinero que no me lo esperaba nunca, o sea, yo nunca he recibido, salvo España, he recibido, digamos, derechos, recibido dinero. Acá en Argentina eso sí está muy bien. Muy bien planteado. El derecho de autor es tremendo. O sea, se lo cuida al artista y eso está muy bueno. Acá todavía falta, y ojo, con eso no quiero que suene a que soy solo criticando, no. Estoy diciendo que se están haciendo cosas, sí. Creo que falta hacer, sí. Y creo que hay que acelerar el paso también. O sea, hay que acelerar el paso. Claro. Pero sí, ojalá, Giovanni, ojalá que de verdad que nos pongamos de acuerdo. Lo que pasa es que ahorita también, como te digo, ahorita estábamos ya encaminados como para poder sacar algo adelante, y viene la pandemia que, claro, ha revolucionado todo y no vamos a culpar a nadie, pero tenemos que retomarlo, porque la única manera de poder promover nuestro país es a través, o nuestras regiones, es a través de justamente del mundo cinematográfico. Es lo único que puede hacer, es como pequeños comerciales o grandes comerciales de regiones, de cultura, de folclore, que vas a exportarlo. Y si tienes, imagínate, no sé, se me ocurre en este momento que tengas a Robert De Niro en una película peruana, o sea, creo que el mundo va a poner sus ojos, ¿no? Ahora, ¿cuánto te cuesta Robert De Niro? Pues ahí está el problema, ¿no? o sea, yo ya quisiera que sea simplemente recibir lo que le dan de comer a él. Ya con ese es mi sueldo, ya está, ya feliz. ¿No? Claro que sí, pero no vale la pena soñar, como decía Mónica Ceballos, ¿no? Así es, siempre. Creo que lo único que no se debe dejar de hacer nunca es soñar. Claro que Así sí. es, siempre es dispara a las estrellas y puedes terminar en la luna, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Ismael, por darnos estos minutos para poder conversar contigo sobre todos estos temas. Y yo creo que nos gustaría poderte tener una vez más en el programa para poder seguir encantado de la vida sobre toda esta industria. Me encantaría que vuelvas al programa justamente con todo en funcionamiento, o sea, con todos tus proyectos en funcionamiento y podernos contar cómo van, o sea, bueno, las experiencias, o sea, creo que es fascinante. Te deseamos encantado de la vida, encantado. Cuenta conmigo, muchas gracias por la entrevista. Hemos hablado de todo un poco y nada, a sus casas, bendiciones, a la gente que nos está yendo, muchas bendiciones, que estén seguros, cuídense. No te hace menos usar una mascarilla, te hace más, sí, cuídate, pero también anda a la naturaleza si tienes la oportunidad, y sobre todo abre tu corazón, quieta tu mente y ábrete para que llegue mucha luz, amor y sonrisas a tu vida. Es lo único que necesitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De la Rosa, actor, productor, desde el Perú. Hasta la próxima. Chao. Y bueno, Giovanni. Muy buena. Lindo mensaje. Con Ismael. Sobre la industria cinematográfica y las producciones en el país, ¿no? El Perú ha sido también, como decía Ismael, ha gozado también de una época muy buena, ha aumentado mucho la producción de películas en el país, justamente, como mencionaba hace unos momentos, de ciertos incentivos tributarios que se ofrecieron durante un tiempo pero que todavía no es suficiente, como decía Ismael, ¿no? Hay mucho por hacer, hay muchas barreras por quebrar, y que permitan que esta industria siga creciendo y siga saliendo adelante. Es como todo, yo creo que en todos los países, o sea, no hay un país mejor que otro, todo falta y bueno, de a poco y con, como decía también Willy Cohen, con un poco de buenas intenciones, de
de juntarse, de sentarse a hablar a una mesa y de llegar a un buen diálogo, creo que si hay ganas, se puede tranquilamente hacerlo. O sea, creo que tanto Willy como Ismael, la verdad que estuvo linda la charla. No sé qué pensás vos, Giovanni, pero me parece que estuvo bastante nutritivo, fue el programa. Sí, muy nutritivo para poder conocer un poco más sobre la realidad de la industria, de esta industria en el Perú y además, porque hay muchos que quieren ingresar y desarrollar de negocios en el país y como hemos dicho siempre, ¿no? También desde nuestro programa Naranja, donde hablamos sobre industrias creativas y culturales, hablamos mucho sobre justamente estas oportunidades que existen en Latinoamérica para poder desarrollar esta industria, la potencialidad, las oportunidades que existen son infinitas, realmente. Así que esperemos que cada vez más podamos hacer más para poder desarrollarlo en Latinoamérica y poder seguir creciendo, ¿no? Y permitir a que muchos más se puedan unir a esta economía. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, nada, llegamos al final del programa. Así es. Nada, hoy nos pasamos un poco, pero bueno, empezamos un poquito más tarde, eso está bueno para, nada, contarle a la audiencia que nada, unos X problemas de sonido tuvimos, por eso... O sea, como una de las cosas que pasan cuando se está en vivo. Así que, y bueno, justamente como hacemos el programa en remoto, eso es lo que pasa, es lo que tiene el vivo. Pero bueno, también esa adrenalina linda que te da estar transmitiendo en vivo y bueno, y llegar a los televidentes en vivo. Así que... Como dijo Leonel, siempre es un gusto llegar a sus hogares, a sus casas a través de este programa y poder traerles toda esta información. Déjenos sus comentarios, sus mensajes, síganos a través de nuestras plataformas de Facebook, YouTube, para los vivos, pueden suscribirse. Además, también pueden suscribirse a nuestra página delfinoconegocios.com para más información de noticias de negocios. Ahí pueden encontrar también todos nuestros programas. Y entre otros contenidos también que vamos a empezar a lanzar más seguido sobre, digamos, contenidos exclusivos que pueden recibir a través de nuestra plataforma con una membresía. Así que regresamos el día miércoles con más información, con muy buenos invitados. Así que no se lo pierdan, a las 7 de Washington, como siempre, 8 de Buenos Aires. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Hasta la próxima. Sí.